Audiobook presenta La verdadera riqueza. Principios de la prosperidad bíblica. Por Elena G. de White. Capítulo 9. Sociedad con Cristo. La bendición de Dios descansará sobre aquellos que en ellos aprecian la causa de Cristo. Las ofrendas voluntarias de nuestros hermanos y hermanas, hechas con fe y amor al Redentor crucificado, les reportarán bendiciones, porque Dios toma nota de todo acto de generosidad de parte de sus santos, y lo recuerda. Al preparar una casa de culto, debe ejercerse grandemente la fe y la confianza en Dios. En los negocios, los que no aventuran nada adelantan poco. ¿Por qué no tener también fe en la obra de Dios e invertir recursos en su causa? Algunos, cuando están en la pobreza, son generosos con lo poco que tienen, pero a medida que adquieren propiedades se vuelven avaros. Tienen muy poca fe, porque no se mantienen hacia adelante a medida que prosperan, y no dan a la causa de Dios hasta el sacrificio. En el sistema judaico se requería que la generosidad se manifestara primero hacia el Señor. En la cosecha y la vendimia, las primicias del campo, el grano, el vino y el aceite debían consagrarse como ofrenda para Jehová. Se reservaban para los pobres las espigas caídas y los rincones de los campos. Nuestro misericordioso Padre Celestial no descuidó las necesidades de los pobres. Las primicias de la lana, cuando se esquilaban las ovejas, y del grano, cuando se trillaba el trigo, debían ofrecerse a Jehová, y él ordenaba que los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros fuesen invitados a los festines. Al fin de cada año se requería de todos que jurasen solemnemente si habían obrado o no de acuerdo con el mandato de Dios. Este plan fue prescrito por el Señor para convencer a los israelitas de que en todo asunto él ocupaba el primer lugar. Mediante este sistema de dadivosidad debían recordar que su misericordioso Maestro era el verdadero propietario de sus campos y rebaños, que el Dios del cielo les mandaba el sol y la lluvia para la siembra y la cosecha, y que todo lo que poseían era creado por Él. Todo era del Señor, y Él los había hecho administradores de sus bienes. La generosidad de los judíos en la construcción del tabernáculo y del templo ilustra un espíritu de dadivosidad que no ha sido igualado por los cristianos en ninguna ocasión ulterior. Los judíos acababan de ser libertados de su larga esclavitud en Egipto y erraban por el desierto. Sin embargo, apenas fueron librados de los ejércitos de los egipcios que los perseguían en su apresurado viaje, llegó la palabra del Señor a Moisés, diciendo: «Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda». Éxodo capítulo 25 versículo 2. El pueblo tenía pocas riquezas y ninguna halagüeña perspectiva de aumentarlas, pero tenía delante de sí un objeto: construir un tabernáculo para Dios. El Señor había hablado, y sus hijos debían obedecer su voz. No retuvieron nada. Todos dieron con mano voluntaria, no cierta cantidad de sus ingresos, sino gran parte de lo que poseían. La consagraron gozosa y cordialmente al Señor, y le agradaron al hacerlo. ¿No le pertenecía acaso todo? ¿No les había dado el todo lo que poseían? Si Él lo pedía, ¿no era su deber devolver al prestamista lo suyo? No hubo necesidad de rogarles. El pueblo trajo aún más de lo requerido, y se le dijo que cesara de traer sus ofrendas porque había ya más de lo que se podía usar. Igualmente, al construirse el templo, el pedido de recursos recibió cordial respuesta. La gente no dio de mala gana. Le regocijaba la perspectiva de que fuese construido un edificio para el culto de Dios, y dio más de lo suficiente para ese fin. David bendijo al Señor delante de toda la congregación y dijo: «Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos». Primera Crónicas capítulo 29 versículo 14.
Además, en su oración, David dio gracias con estas palabras: «Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos aprestado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo». Versículo 16. David comprendía perfectamente de quién provenían todas sus bendiciones. Ojalá que aquellos que en este tiempo se regocijan en el amor del Salvador se dieran cuenta de que su plata y su oro son del Señor, y deben emplearse para fomentar su gloria y no retenerse ávidamente para enriquecimiento y complacencia propia. Él tiene indisputable derecho a todo lo que ha prestado a sus criaturas. Todo lo que ellas poseen le pertenece. El espíritu de generosidad es el del cielo, el espíritu de egoísmo es el de Satanás. El amor abnegado de Cristo se revela en la cruz. Él dio todo lo que tenía, y luego se dio a sí mismo para que el hombre fuese salvo. La cruz de Cristo despierta la generosidad de todo aquel que sigue al bienaventurado Salvador. El principio que ilustra es el de dar, siempre dar. Este principio puesto en práctica mediante la generosidad genuina y las buenas obras es el verdadero fruto de la vida cristiana. El principio de los mundanos consiste en conseguir, y con ello esperan obtener felicidad, pero al seguirlo hasta sus últimas consecuencias, su fruto es el sufrimiento y la muerte. Llevar la verdad a los habitantes de la tierra, rescatarlos de su culpa e indiferencia, es la misión de los que siguen a Cristo. Los hombres deben tener la verdad a fin de que los santifique, y nosotros somos los conductos de la luz de Dios. Nuestros talentos, recursos y conocimientos no están destinados meramente a beneficiarnos a nosotros mismos, se han de usar para la salvación de las almas. Para elevar al hombre de su vida de pecado y conducirlo por medio de Cristo al Dios infinito. Debemos trabajar celosamente en esta causa, tratando de conducir a los pecadores, los arrepentidos y los creyentes a un Redentor divino, e inculcarles un elevado sentimiento del amor de Dios hacia el hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16. ¿Qué amor incomparable es este? Es tema para la más profunda meditación. El asombroso amor de Dios por un mundo que no lo amaba. El pensar en él ejerce un poder subyugador sobre el alma y cautiva la mente a la voluntad de Dios. Los hombres que se enloquecen por las ganancias y se sienten desilusionados y desgraciados en su búsqueda de las cosas del mundo, necesitan el conocimiento de esta verdad para satisfacer el hambre y la sed insaciable de sus almas. En su gran ciudad se necesitan misioneros para Dios que lleven la luz a los que moran en sombra de muerte. Se necesitan manos expertas para que, con la mansedumbre de la sabiduría y la fuerza de la fe, eleven a las almas cansadas al seno de un Redentor compasivo. ¡Qué maldición es el egoísmo! Nos impide dedicarnos al servicio de Dios. Nos impide percibir las exigencias del deber, que debieran hacer arder nuestros corazones con celo ferviente. Todas nuestras energías tendrían que dedicarse a la obediencia de Cristo. Compartir nuestro interés con los caudillos del error es ayudar al bando del mal y conceder ventajas a nuestros enemigos. La verdad de Dios no transige con el pecado, no se relaciona con el artificio ni se une con la transgresión. Se necesitan soldados que siempre contesten al llamado y estén listos para entrar en acción inmediatamente y no aquellos que, cuando se los necesita, se encuentran ayudando al enemigo. Una característica notable de las enseñanzas de Cristo es la frecuencia y el fervor con que reprendía el pecado de la avaricia y señalaba el peligro de las adquisiciones mundanales y del amor desmedido a la ganancia. En las mansiones de los ricos, en el templo y en las calles, amonestaba a aquellos que indagaban por la salvación: mirad, y guardaos de toda avaricia. Lucas capítulo 12 versículo 15. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas capítulo 16 versículo 13.
Es esta creciente devoción a la ganancia de dinero y el egoísmo engendrado por el deseo de ganancias, lo que priva a la Iglesia del favor de Dios y embota la espiritualidad. Cuando la cabeza y las manos están constantemente ocupadas en hacer planes y trabajar para acumular riquezas, se olvidan las exigencias de Dios y la humanidad. Si Dios nos ha bendecido con prosperidad, no es para que nuestro tiempo y nuestra atención se aparten de Él y se dediquen a aquello que Él nos prestó. El dador es mayor que el don. No somos nuestros, hemos sido comprados con precio. ¿Hemos olvidado el precio infinito que se pagó por nuestra redención? ¿Ha muerto la gratitud en nuestro corazón? ¿Acaso la cruz de Cristo no cubre de vergüenza una vida manchada de egoísta comodidad y complacencia propia? ¿Qué habría sucedido si Cristo, cansándose de la ingratitud y los ultrajes que por todas partes recibía, hubiese abandonado su obra? ¿Qué habría sucedido si nunca hubiese llegado al momento en que dijo, consumado es, Juan capítulo 19 versículo 30? ¿Qué habría sucedido si hubiese regresado al cielo, desalentado por la recepción que se le diera? ¿Qué habría sucedido si nunca hubiese pasado en el huerto de Getsemaní por aquella agonía de alma que hizo brotar de sus poros grandes gotas de sangre? Al trabajar por la redención de la especie humana, Cristo sentía la influencia de un amor sin comparación y de su devoción a la voluntad del Padre. Trabajó para beneficio del hombre hasta en la misma hora de su humillación. Pasó su vida en la pobreza y la abnegación por causa del degradado pecador. En un mundo que le pertenecía, no tuvo donde reclinar la cabeza. Estamos recogiendo los frutos de su infinito sacrificio, y sin embargo, cuando se ha de trabajar, cuando se necesita nuestro dinero para ayudar en la obra del Redentor, en la salvación de las almas, rehuimos el deber y rogamos que se nos excuse. Una innoble pereza, una indiferencia negligente y un perverso egoísmo cierran nuestros sentidos a las exigencias de Dios. Oh. ¿Debió Cristo, la majestad del cielo, el Rey de gloria, llevar la pesada cruz y la corona de espinas, y beber la amarga copa, mientras nosotros nos reclinamos cómodamente, glorificándonos a nosotros mismos y olvidando las almas por cuya redención murió derramando su preciosa sangre? No, demos mientras está en nuestro poder hacerlo. Obremos mientras tenemos fuerza. Trabajemos mientras es de día. Dediquemos nuestro tiempo y nuestros recursos al servicio de Dios, para obtener su aprobación y recibir su recompensa. Testimonios para la Iglesia. Agradeceremos mucho que nos apoyen con una calificación positiva y lo compartan, si el audiolibro fue de su agrado. La continuación a este audiolibro es Deshonestidad en la Iglesia. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.